Un joven de 16 años estudiaba en un colegio militar. Su nombre era Emiro Esteban Garzón. El Emiro, igual que su padre, y al igual que él, era un espíritu libre. Nunca entendió el para qué de la disciplina y el uniforme, que lo quisieran hacer un colectivo en vez de un individuo. Pero aún así, esta experiencia lo marcó de muchas buenas maneras, pues aprendió sobre la amistad, la voluntad, el perdón y la humildad. Cada año, el colegio organizaba una excursión a una zona del campo para entrenar, tener instrucción militar. El servicio aún era obligatorio. Se apartaban entonces solo con miembros del colegio a aprender sobre estas condiciones, sobre tácticas y recursos para sobrevivir en la intemperie, en una zona aislada y sobre todo a observar cómo era el vivir de los soldados. Por tiempo es difícil contar todo lo que sucedió o lo que aprendió en 6 años de esos viajes, pero aquí están las tres cosas que más marcaron a este joven. La primera experiencia a nombrar sucedió en el 2008. En este momento, Garzón estaba en noveno, o la frase preliminar de instrucción militar. En ese momento llegaba la verdadera instrucción. El resto del colegio los llamaba reclutas y los superiores les hacían la vida imposible. Esta campaña fue la más dura que recuerda, tanto física como mental. Era el quinto día de un viernes de octubre. Eran las 2 de la tarde y por falta del esfuerzo de algunos en su pelotón estaban siendo castigados. Plantón por 10 minutos fue la orden que dio el superior. Si se movía alguien un solo centímetro, harían flexiones y volverían a empezar la cuenta. Ya llevaban 3 intentos. Uno de sus compañeros de apellido Plazas ya estaba agotado, así que faltando 2 minutos, se movió hacia adelante y el sargento lo notó. Pelotón al piso nuevamente. Garzón enojado lo empujó y entre ellos dos surge una pequeña riña de palabras y amenazas. Se calmaron por la intervención de sus compañeros, pero estaban bastante ofendidos. Así transcurrió el tiempo, y ya habían pasado 2 horas desde aquel incidente. El pelotón seguía su entrenamiento, esta vez subiendo por una montaña. Estaban cansados, pero aún así Esteban pensaba y se sentía terrible por su forma de actuar. Sabía que el cansancio no era una excusa para agredir a alguien. Justo Plazas marchaba delante de él. Aún se veía el cansancio en su caminar. Cuando al subir por una pendiente bastante inclinada perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Garzón, aún en contra del primer instinto, saltó hacia su posición e intentó ayudarlo. Pero lo único que pudo hacer fue recibir su bota en el rostro, aunque de esta manera evitó su caída. Esto lo dejó mareado y quiso seguir avanzando, pero se sintió débil. Hasta que la misma persona que acaba de ayudar le sujetó la mano y lo ayudó a avanzar. Ambos sabían que el otro se estaba sintiendo mal. Y no lo sabían en ese momento, pero serían amigos por los próximos años. La segunda experiencia fue esa misma noche causada por este mismo evento. Estaban en lo alto de una montaña y no podían encender luces. Él no tenía más reloj que su celular, así que desconoce exactamente la hora. Estaban lejos de cualquier ruido, y pues por el ahora no terminaron en el campamento. Les pidieron que se acostaran en el piso, pues no tenían carpas y era caluroso el clima. Los árboles eran muy pequeños y escasos, por lo mismo no cubrían el cielo. En ese instante estaba nuestro protagonista en silencio observando las estrellas y pensando. Se sentía mal por la culpa y extrañaba a su familia. Aún era un niño y ese día lo hacía recapacitar, meditar, intentando dormir, y las vio, las estrellas, y una sensación terminó llegando. Era pequeño en ese universo, era solo una fracción del mismo. Se sintió sobrecogido, pero eso no era malo, trajo una esperanza. Sus acciones del día también eran insignificantes, su pena, su dolor, su miedo pasaron y se sintió mejor. Eso lo ayudó y cortó el silencio. Plazas, lo siento. Se escucharon comentarios de muchos pidiendo que dejara dormir, y al final un murmullo. Deje así, muchas gracias. El soltar ese odio, el aprender que más adelante todo podemos ayudarnos, lo marcó hasta el día de hoy. La última de estas experiencias fue un año después. Ya se encontraba en 10º y la situación ya no era tan difícil, excepto por el brigadier asignado. Este rol lo ocupaba un alumno
De 11, que ejercía un rol de líder de escuadra y este año había sido puesto para una persona demasiado tímida. Ya los 11 miembros de la escuadra habían tenido roces, pues no se hacía notar y la escuadra era el último puesto de reconocimiento. Garzón no entendía por qué debía ser culpa del líder, pues consideraba que tenían una responsabilidad individual consigo mismos. Era decisión de ellos hacer las cosas de mejor manera. En este contexto emprendieron la campaña de ese año. Para el tercer día ya se veía la falta de control y los regaños constantes del sargento al brigadier, de apellido Barreto. Uno de esos llamados de atención en verdad lo hizo sentir mal, y ese día estaba afligido. No todos tenemos las mismas habilidades, pero aún así es un buen sujeto, pensó Emiro. Era injusto que eso sucediera, y decidió actuar, aunque le resultaba incómodo hablar con sus compañeros, pues siempre fue un poco tímido. Los convenció de que no debían estar siendo crueles con ellos para hacerlos cumplir, y que el año que seguía ellos serían brigadieres, así que debían apoyar a su líder. El mando militar era importante, pero se obedecía por decisión, así que Esteban los convenció que tomaran más iniciativas. No esperaran que les dijeran qué hacer, que lucharan entre ellos por ser los mejores, por sobresalir, y no por el miedo al castigo, más bien por sentir que de verdad podían hacer las cosas mejor. Entonces tomaron mucho más iniciativas, y ese año, al volver, el batallón número 13 de Policía Militar hizo una mención especial para la escuadra y sus miembros. Hasta el brigadier recibió una felicitación en forma de mención de honor por la disciplina en campaña. Garzón tuvo la lección más grande de su vida. Aprendió que un líder no gobierna ni impone, solo debe inspirar. Aparte, dejó de ser tan tímido. Al desarrollar este trabajo, pude recordar bastantes cosas de mi pasado, y aparte tuve que indagar bastante, pues no tenía todos los nombres ni las fechas exactas. Aparte, las fotos tuve que solicitarlas de la página del colegio para poder, digamos, complementar la información. Entonces fue un ejercicio bastante valioso, no solamente porque pude recordar estas experiencias tan increíbles, sino también porque pude intentar investigar de otras maneras para completar esta historia.